la persona, por el solo hecho de vivir en sociedad, goza de derechos y tiene que cumplir deberes. A partir de esta apreciación, nosotros podemos hacer la distinción entre el derecho y los derechos. Cuando hablamos de derecho, nos vamos a referir fundamentalmente al conjunto de normas jurídicas que se establecen por determinados procesos estipulados. Y cuando nos referimos a los derechos, nos vamos a referir a aquellos atributos, facultades de la persona esenciales para su vida y su desarrollo, ligados a su dignidad. Pero no solo podemos hacer esta distinción, sino que además podemos establecer la relación entre el derecho y los derechos, lo cual nos permite hablar de un sistema de derecho. Y en este sistema de derecho, nosotros debemos distinguir una dimensión normativa, una dimensión fáctica y una dimensión axiológica. La dimensión normativa tiene que ver con las normas, las reglas, las leyes, mientras que la dimensión fáctica tiene que ver con la conducta de la persona frente a las normas, es decir, si la conducta es acorde a la norma o no acorde a la norma. Y la dimensión axiológica tiene que ver con la importancia de los valores en el derecho y los derechos. También podemos hacer la siguiente apreciación. Cuando nosotros hablamos del derecho, también podemos referirnos al derecho objetivo. Y cuando hablamos de los derechos, también en este caso podemos hablar de derecho subjetivo. Pero sobre todo al hacer esta distinción y al darnos cuenta de que no solo hay una distinción, sino también una relación, ahora con mayor profundidad podemos analizar el derecho subjetivo, más propiamente dentro del derecho subjetivo, los derechos humanos. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, fundamentalmente vamos a plantear dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, vamos a plantear las dos grandes posturas que han aparecido en la historia de la humanidad acerca de los derechos humanos. Por un lado, tenemos
la teoría positivista y por otro lado tenemos la teoría iusnaturalismo. Ambas posturas van a tener una ideología acerca de lo que son los derechos humanos. El positivismo es aquella postura que va a sostener que los derechos humanos son construcciones históricas es decir, al ser construcciones históricas, los derechos, la existencia de los derechos humanos parte del reconocimiento de los estados hacia estos derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son construcciones históricas que los estados reconocen mediante acuerdos y que pueden modificarse con el paso del tiempo. En cambio, el iusnaturalismo es la tesis que sostiene que los derechos humanos son naturales a las personas. Los derechos humanos son naturales a la persona. Es decir, están en ella por el solo hecho de ser persona. Por el solo hecho de ser persona. Teniendo en cuenta la tesis de cada postura, puedo señalar lo siguiente. La existencia en el positivismo, la existencia de los derechos humanos viene dada por el reconocimiento de los estados. Es decir, si el Estado no reconoce un derecho, el derecho no existe. Si el Estado no reconoce un derecho humano, este no existe. En cambio, la existencia en el iusnaturalismo, la existencia de los derechos humanos viene dada por la existencia de la persona. Es decir, acá los derechos no necesitan ser reconocidos por el Estado, sino simplemente la existencia del derecho parte de la existencia de la propia persona. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder diferenciar una y otra postura acerca de los derechos humanos.